tardes, sean cada uno de ustedes bienvenidos a este sábado, 13º sábado, así que hoy tendremos el resumen de la lección muy interesante que ha estado todo este trimestre. No sé cuántos hemos tenido la oportunidad de haberla estudiado completamente, pero en lo personal me hizo una lección muy interesante. Les comparto rápido, debido a una de las lecciones que trata de grupos pequeños. Anoche y nos reunimos por primera vez el grupo pequeño que formó mi esposa, y estuvo muy interesante. Fuimos un total de 13 personas en el grupo pequeño. Nilda tuvo a bien de compartirnos el Zoom que dio la conferencia por parte de la iglesia, y ha sido de bendición. Esperemos que esta primera reunión sea la primera de muchas reuniones que tengamos como grupo pequeño. Y eso fue, mi esposa se animó debido a la lección, al escuchar uno de los repasos donde cómo Dios trabajó en grupos pequeños, y es muy importante. Así que, hermanos, este nuevo trimestre que inicia el próximo sábado, aquí tengo yo ya las lecciones para los que les falta lección. Por favor, acérquense conmigo. Los que están en casita, por favor, también vengan a la iglesia. Aquí estaré afuera repartiéndolas si les faltan, con confianza. Y si de alguna manera no pueden venir a la iglesia, háblenme al 817-899-5249 y les haremos llegar la lección. Así que nadie se quede sin su lección. ¿Y cuál es el título? A los que ya la recibieron, si se acuerdan, está bien fácil. Al profe Isaac sí se ha de recordar cuál es. ¿Cuál es, Isaac, el título? No, la lección para el próximo trimestre, Isaac. La educación. La educación, así que va a ser bien importante que la tengamos cada uno de nosotros. Así vamos a ponernos de pie, vamos a elevar una oración a nuestro Dios para dar paso al repaso de la lección a cargo de nuestra hermana doctora Carlen. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre, por el sábado que nos das, por la oportunidad de estar presentes en tu templo. Te pedimos que seas tú con nosotros, Padre, y que nos protejas. Bendice este programa, que sea de olor grato a ti. Perdona nuestras faltas, Señor, y en tu mano nos ponemos. En Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Muy buenos días. Y antes de subir aquí, miré alrededor en la sala y me dio mucho gusto que habemos que alrededor de 20 personas tal vez. Y entre estas 20 personas tenemos al profesor Isaac, que ya estuvo con nosotros el sábado pasado, y ahora tenemos a Guillermina con nosotros. Nos da mucho gusto verte, Guillermina, después de tanto tiempo, y ojalá que no sea el único sábado, sino que de aquí en adelante ya nos puedas acompañar. Igualmente doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que han estado asistiendo desde que pudimos regresar a la iglesia. Les digo que para nosotros que estamos aquí dirigiendo el programa, eso es de mucho ánimo. Así que síganos apoyando con su asistencia. Las personas que están en casa también, muchas gracias porque nos siguen cada sábado y inviten a otros a seguir nuestra programación. Muy bien, como dijo Noé, hemos llegado a la lección número 13 de esta serie que se llamó, ¿cómo se llamó la serie que estudiamos? ¿Se acuerdan? Hacer amigos para Cristo. Y desde la primera lección nos fueron dando las herramientas. Se nos explicó el por qué hay que hacer amigos para Cristo, el por qué testificar. Se nos habló también de que la palabra de Dios es esa espada de dos filos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es el que hace la obra, que Él es el que nos da el poder. Se nos habló que es un gozo, el gozo de compartir. Se nos habló que no solamente es predicar la manera en que vamos a llevar el evangelio, sino principalmente a través de una vida transformada. Y bueno, el día de hoy vamos a culminar esta serie con la lección que se llama Un paso de fe. Vamos a esperar un segundo a ver si podemos tener la presentación de PowerPoint en la pantalla. Tengo una pregunta para ustedes. En este paso de fe o en este paso hacia la salvación de las almas,
¿quién dio el primer paso? Un solo nombre. ¿Quién dio el primer paso? Cristo Jesús. Es correcto, ¿verdad? Y Él nos demostró qué es lo que significa dar ese paso de fe. La lección, nos podemos pasar al siguiente. Bueno, en esta figura pueden ver, yo ahí me llamó la atención porque dice en inglés, paso de fe, y dice lo que soy y lo que quiero llegar a ser. Yo diría lo que puedo llegar a ser, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder de Dios. Y así que la figura nos anima a decir, brinca, haz el brinco. Muy bien, ¿podemos pasar la siguiente, por favor? Y un paso de fe en cuanto a la Biblia es un llamado al compromiso. Y como mencionábamos, ¿quién dio el primer salto o el primer paso en hacer este puente entre el hombre y Dios? Cristo Jesús. Y quise poner esta cita que aparece en la lección, donde se enfatiza, dice que nunca podremos comprender el costo de nuestra redención, que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente en nuestros sentidos arrobados las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo eso por nosotros, que no solo se exilió Él mismo de las cortes celestiales, sino también por nosotros corrió el riesgo de fracasar y perderse eternamente. ¡Wow! Quizás nosotros como seres humanos, no, aquí en esta tierra nunca vamos a comprender en su totalidad lo que significó para Jesús haber dejado el cielo y venir a tomar la forma de un ser humano, de un siervo, y un siervo que fue obediente hasta la muerte de cruz, ¿verdad? Y entonces hasta que estemos en el cielo vamos a poder decir estas palabras: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Muy bien. Cristo ya nos demostró que Él es el que dio el primer paso. Pero nosotros a lo mejor todavía estamos diciendo, ok, sí, yo quiero dar ese primer paso, pero no sé muy bien qué es lo que debo hacer. Pues hay que seguir el método de Cristo. Y Cristo nos dio las pautas para poder hacer esto. ¿Ok? Primeramente vamos a leer, si me acompañan todos juntos, a Filipenses 2, 5 al 7. En este texto vamos a encontrar que Pablo nos está animando primeramente a que haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. En este texto podemos aprender primeramente que Dios es igual a Dios, que Él ha estado desde siempre, desde la eternidad, que es igual a Dios, que Jesús es Dios. Y en Colosenses 1:16 se nos dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea que Jesús no tiene vida prestada, derivada, sino que Él es el creador de las cosas. Y esta era la única manera en que el ser humano podía ser redimido, es que su propio creador viniera a rescatarlo. Ninguna cosa creada puede rescatar a otra cosa creada, únicamente Cristo. A la siguiente, por favor. Así que aprendemos de Jesús que amar significa amar como Él amó, servir como Él sirvió. ¿Qué podemos hacer entonces para amar como Él amó y servir como Él sirvió? Una de las cosas que podemos hacer es buscar a la oveja perdida. También podemos ayudar a la moneda que está perdida dentro de casa. También el servir como Jesús implica salir de nuestra zona de comodidad, atrevernos a dar ese paso de fe. A lo mejor yo soy una persona tímida y no se me da muy bien hablar en público o acercarme a otra persona, pero hay que dar un paso de fe. Aún en nuestra timidez Dios nos puede ayudar a hablarle a una persona, acercarnos a una persona, escribirle a una persona, llamarle por teléfono a una persona.
hacer alguna obra buena por alguna persona. Perder los prejuicios. Los discípulos tenían muchos prejuicios en contra de los samaritanos, por ejemplo. ¿Y qué hizo Jesús? No solamente se desvió del camino para pasar exactamente por Samaria, sino que se sentó en el pozo, habló con una samaritana y le pidió agua de beber. Y para sorpresa de todos, ¿qué sucedió? Esta mujer creyó en Jesús e inmediatamente se fue a testificar. Así nos podemos llevar sorpresas nosotros. De la persona que menos nos imagináramos que pudiera creer, Dios puede hacer ese milagro también. Ese es el poder del Espíritu Santo, ese es el poder de la palabra de Dios, ese es el poder que creó los mundos. ¿Qué otra cosa hizo Jesús? Suplió las necesidades de las personas. Más que predicar, todos sabemos, hemos escuchado en algún momento que Jesús pasó más tiempo sanando a las personas. También, ¿qué otras cosas hizo Jesús? Con los niños los sentó en sus piernas. A las mujeres les dio dignidad en una sociedad en la cual la mujer no valía nada. El centurión también, ¿verdad? Los judíos tenían tanto resentimiento y odio contra los judíos y Jesús obró un milagro en favor de uno de ellos. Los publicanos, y Jesús fue a la casa de Zaqueo y vino la salvación a su casa. ¿Y qué hizo Zaqueo? Dijo, si le he robado a alguien, ¿qué voy a hacer? Le voy a devolver 4 veces lo que yo le había robado. Yo me puse a pensar y dije, wow, si robó mucho y le devolvió a cada quien 4 veces lo que les había quitado antes, se había quedado sin nada probablemente. Pero para él eso no importó. ¿Por qué? Porque él tenía a Jesús y para él ahora eso era la riqueza. Así que nos podemos sorprender, ¿verdad? Y creo que la lección aquí es también olvidarnos de quién es hacer el bien sin mirar a quién, como dice el dicho, ¿verdad? En todo momento. Y finalmente, la máxima expresión de amor fue el de morir en la cruz por nosotros. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, ¿qué podemos aprender de Jesús? ¿Será que el amor divino nos lleva a un compromiso? ¿Ustedes creen que el amor divino nos mueve a un compromiso? Definitivamente, así debe ser. Creo que una pregunta que hay que hacernos y reflexionar de forma personal es, cuando me ha pedido Jesús que yo haga algo por Él, ¿lo he hecho? ¿O lo estoy haciendo en este momento? ¿Valdría la pena reflexionar si mi amor por Él es un amor genuino? Porque el amor genuino no es pasivo, es activo. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí, cuando Jesús llama a Mateo. Mateo, sabemos todos, era un publicano, un recaudador de impuestos. Como ya había mencionado, los judíos no querían a estas personas porque generalmente eran personas que abusaban de su poder y robaban a las personas. Pero Mateo tenía ese deseo ¿de qué? ¿Ustedes qué creen que tenían en común estas personas que Jesús llamó? Un deseo de servir, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Por qué motivo creen ustedes que Mateo haya tomado la decisión de seguir a Jesús cuando Jesús le dijo, deja todo y sígueme? Con una sola palabra. ¿Verdad? Ok, dicen aquí que el Espíritu Santo fue quien lo llamó. ¿Algún otro motivo? Cuando Jesús llamó a los hermanos, a Andrés y a Pedro, Juan nos explica que ellos ya habían escuchado de Jesús desde antes, ¿verdad? Probablemente ellos habían también escuchado de su bautismo y de la manera en que él hablaba, y seguramente en la misma persona de Cristo Jesús había algo que atraía a las personas. Y así se nos dice, más inatractivo para que le deseemos, ¿verdad? Seguramente las palabras, el mismo porte, la actitud de Jesús era algo que atraía a las personas porque veían algo divino en ellos. Todo ser humano, y aquí todos me van a entender, el motivo por el cual muchas personas migramos a este país es por
el deseo de ¿qué? De superarnos, el deseo de dar una mejor vida a nuestras familias, que nuestros hijos tengan un mejor futuro, ¿correcto? Entonces, ustedes estarán de acuerdo conmigo en que el ser humano siempre tiene esa necesidad de ¿qué? De un propósito en la vida. Y estos varones que decidieron seguir a Jesús o aceptar el llamado de Jesús, encontraron en Jesús ese cumplimiento hacia un propósito superior en la vida, algo extraordinario. Y Jesús nos hace ese mismo llamado el día de hoy. Y Él puede suplir esa misma necesidad que tenemos el día de hoy hacia un llamado superior en nuestras vidas. Y no estoy hablando de convertirse en un orador de renombre mundial o un líder ganador de almas que todo el mundo pueda reconocer. Es simplemente el llamado del gozo de compartir y de traer una alma a los pies de Jesús. Y eso lo puede hacer todas las personas, cada uno de ustedes, yo, simplemente con mi ejemplo, con mi modo de vivir. En el ejemplo de Pedro podemos ver, imagínense ustedes, vamos a tratar de imaginarnos quién sería una persona moderna, por así decirlo, que ejemplifique quién era Pablo en aquel entonces. Vamos a imaginarnos que somos cristianos en Corea del Norte. Para quienes no están muy familiarizados con este país, ese es un país comunista. Otros países como Irak, Siria, Afganistán, ¿verdad? Donde las mujeres se visten todas cubiertas, donde en algunos países como estos, si roba a alguien le cortan la mano. Si una mujer comete algún delito contra el esposo, la decapitan en la calle. Imagínense ustedes que viviéramos en una sociedad como estas y de repente en Corea del Norte, donde los cristianos son perseguidos de forma muy severa en campos de concentración, a muerte, los meten a cárcel. De repente el líder de ellos, que se llama Kim Jong, si no me equivoco, usted es Ananías y Dios le revela que Kim Jong está ahí en su pueblo y usted tiene que ir y orar por él. Algo así era Pablo para los judíos, ¿verdad? Era un hombre que los perseguía. Y cuando ¿verdad? Cuando Dios le revela a Ananías que tiene que ir a buscar a Pablo, no me imagino, ¿verdad? Ananías ha de haber sentido un poco de temor, a lo mejor se sintió un poco, hasta en un momento incrédulo de creer que Pablo estaba realmente convertido. Pero cuando se encontró con Pablo, se encontró con la maravilla de que Pablo había sido convertido y la Biblia nos dice que en cuanto él experimentó esta conversión, empezó a testificar inmediatamente. Yo no sé si tu experiencia haya sido como la de Pablo, donde Jesús tuvo que tumbarte del caballo. Podemos tener personas aquí, ¿verdad?, con testimonios increíbles de una transformación de vida, pero a lo mejor habemos otros que todavía no nos hemos caído del caballo, todavía no nos ha llegado esa transformación. Pero aquí la moral, yo creo que la enseñanza que podemos sacar de Pablo es que no importa de dónde vengas, de dónde hayas salido, Dios puede hacer grandes cosas por ti, contigo y por ti. Y en la experiencia de Pedro, quiero ahí detenerme un poquito nada más. Antes del fracaso de cuando Pedro traicionó a Jesús o negó a Jesús, en el aposento alto, antes de que sucediera, Jesús le dijo a Pedro, ¿sabes? Satanás os ha pedido para zarandearlos, pero yo ¿qué le dijo? Rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Me fui a buscar qué era esta palabra falte y lo que le estaba diciendo Jesús le dijo, he rogado por ti para que tu fe no se acabe, para que tu fe no deje de existir. Entonces Jesús sabía que lo que iba a pasar Pedro lo iba a llevar
al punto de a lo mejor perder completamente su fe. Y Jesús le dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Así que la próxima vez que Jesús se encontró con Pedro, si me puedes poner la siguiente diapositiva, Jesús le hizo una pregunta 3 ocasiones, ¿cierto? ¿Se acuerdan qué le preguntó? ¿Me amas? ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque era el número de veces que lo había negado. ¿Pero ustedes creen que Jesús lo quería ridiculizar en frente de sus amigos? ¿Ese era el propósito de Jesús? No. En primera, Jesús, podemos pasar la siguiente diapositiva, lo que quería hacer era reafirmar en Pedro la confianza de que el amor divino lo había perdonado. Y al sacar las respuestas de sus propios labios, ayudó a Pedro a ver a los demás también que el arrepentimiento de Pedro era genuino, que realmente estaba humillado por lo que había hecho. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? Le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir? Quiero que tú seas el pastor de mi rebaño, ¿sí? Que tú las alimentes, que tú las guíes. Y un pastor de ovejas, ¿cómo tiene que ser? No puede ser una persona impulsiva, tiene que ser una persona paciente, bondadosa, apacible, porque así son los rebaños, ¿verdad? Los rebaños de ovejas. Hay que tratarlos con mucho cariño, con mucha dedicación. ¿Estaría Pedro listo, ustedes creen, para esta tarea? ¿Estaba él capacitado? ¿Tenía él las características de Pablo de haber sido un maestro de la ley, un líder del pueblo de los judíos? Para nada. Pedro era un pescador. Pero Cristo aún así le afirmó que él sería quien apacentaría sus ovejas. Y Pedro estuvo dispuesto a aceptar ese llamado. Y así, ese llamado también nos llega a nosotros a través de las edades. El Señor nos pregunta hoy, ¿me amas? Y si nosotros respondemos, Señor, tú lo sabes, entonces Él nos invita, apacienta mis ovejas, comprométete. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Sí. Sí, adelante. Tenemos una pregunta aquí en la audiencia. Muy bien, yo pienso que en esta introducción, o lo que fue el trimestre, tratamos de aprender cómo hemos sido equipados para llevar adelante una misión que ha sido establecida. Y el apóstol Pablo nos presenta un modelo, lo ejemplifica y lo escribe en el libro de Filipenses. Dice que para que esto tenga éxito, para que esta misión sea real y verdadera, hayan ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso? ¿Que yo debo prepararme o ir a una universidad para educarme, para ser el mejor pastor que pueda presentar el Evangelio? No necesariamente, aunque eso no estaría mal. El énfasis aquí en el trabajo de la misión es que el apóstol nos llama a tener una actitud hacia los demás. Hayan ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, revela nuestra actitud hacia los demás. ¿Y cómo es esa actitud? Dice, el versículo avance, dice, despojándose a sí mismos. Es decir, que esta misión nos desprende a ser individuos egoístas, que busquemos nuestros intereses personales primero que los demás. Por ende, y para concluir, Dios quiere que nosotros nos presentemos ante los demás con una actitud positiva, amable y cariñosa, y eso compele y atrae a los demás. Sin embargo, caminamos a veces por la vida con actitudes egoístas, mezquinas, groseras, y luego predicamos y decimos que somos cristianos. Y entonces hay una incongruencia. Dios quiere que a través de esta lección aprendamos a tener ese sentir de Cristo, preocuparnos por los demás, sin interés egoísta y mezquino, y que presentemos a Cristo Jesús con nuestra vida. Amén, así es. Y eso lo podemos ver en la experiencia de Pedro, que si nosotros lo analizamos, seamos sinceros, hemos traicionado al Señor, lo hemos negado. Yo esta misma mañana lo hice y enseguida me acordé y fui a los pies de Jesús nuevamente.
Y en la experiencia de Pedro encontramos ánimo de saber que no importa si he fallado, Jesús ha rogado por mí para que mi fe no falte, ¿verdad? Y entonces nos llama, apacienta mis ovejas, como dijo el hermano, con amor, solo así, ¿verdad? Cuando reconocemos quiénes somos delante de Jesús, delante de Dios, podemos entonces mirar a los demás así como Jesús nos está mirando a nosotros. Vamos a nuestra siguiente diapositiva, la tenemos por ahí. Muy bien. Aquí, al final, aprendemos también, tanto como Pedro, como Pablo, la mayoría de los apóstoles murieron en circunstancias no agradables, algunas muy violentas. El precio, el privilegio, vamos a decir, el privilegio de compartir esta misión también lleva un precio. Y eso lo aprendimos de Jesús, lo aprendimos de los apóstoles, y por eso yo hoy les quiero animar a ustedes. Yo hice una lista de seis cosas aquí, pero por supuesto, ustedes pueden seguir aumentando esa lista, y con este privilegio viene el precio. Pero aún así, las recompensas que vamos a tener por tomar esta misión, por decidirnos por esta misión, por aceptar el llamado de esta misión, va a sobrepasar cualquier sacrificio que podamos hacer aquí. Entonces, esta mañana los invito a, número 1, comprometerse o decidirse a seguir a Jesús. Número 2, comprométete con todo. Tu vida, tus planes, tus bienes, todo. Compromételos a esta misión. Número 3, haz un compromiso de seguir a Jesús, pase lo que pase. Jesús dijo, el que no se niega a sí mismo no me puede seguir o no es digno de mí. Muy bien. No sé cuál vaya a ser esa cruz tuya. A lo mejor para algunos de nosotros puede ser el prestigio, puede ser la familia, puede ser tu cónyuge, pueden ser tus hijos, puede ser tu carrera, puede ser algo que tú anhelas en esta tierra. Mi propio egoísmo, ¿no? No sé cuál sea la cruz tuya, pero toma la decisión hoy de seguir a Jesús, pase lo que pase. Haz el compromiso de amar a otros. Lo acaba de mencionar el hermano. Ese es uno de los secretos de esta misión, es el amar a otros. Número 5, comprométete a interceder por la salvación de otros. Muy importante. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará entonces? Y la obra que tú puedes hacer es irreemplazable. A veces creemos que si yo no lo hago, a lo mejor alguien más lo puede hacer, pero verdaderamente nuestra influencia o nuestro círculo de influencia es irreemplazable. No hay nadie más que pueda hacer eso más que yo. Alguien decía por allá que en el cielo pueden llegar a haber lugares vacíos, por así decirlo, porque yo no cumplí con la responsabilidad de interceder por la salvación de a los que yo pude alcanzar, ¿no? Las personas que estaban en mi esfera de influencia. Qué tristeza sería eso, ¿verdad? Que por mi falta de compromiso pudieran haber lugares en el cielo vacíos. Nunca, por fin, número 6, nunca te avergüences del evangelio, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Que el evangelio es verdad para salvación, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio. Muy bien, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, en esta semana hemos aprendido que el privilegio tiene un precio, y en algunos de nosotros, en algunos de los seguidores de Cristo, fue llegar hasta la muerte, fue pasar por cárcel, fue pasar por azotes, fue pasar por penurias. No sé si algunos de nosotros lleguemos a esto, pero la verdad es que Jesús nos pide que lo sigamos con los ojos bien abiertos, o sea, conscientes de lo que conlleva este compromiso. Muy bien, como dice ahí, pero deja que los demás te puedan ver en mí. Y llegamos a la última diapositiva, por favor.
Me gustó este párrafo que está ahí en el día jueves de la lección y con esto voy a terminar. Dice, en la eternidad nada de lo que hemos hecho parecerá un sacrificio. Nuestra inversión de tiempo y esfuerzo o de nuestra vida parecerá excesivamente recompensada. Qué alegría es convertir el amor en acción, convertir las intenciones en compromiso. Cuando respondemos al amor divino sin retener nada y nos dedicamos al servicio para testificar a otros como embajadores de Cristo, cumplimos el propósito de nuestra vida y experimentamos la alegría más grande de la vida. Para los jóvenes que están aquí, Eric, Génesis, en casa, Salim, Alexa, no hay que buscar más. Mucha gente por la vida se la pasa buscando cuál es el propósito de mi vida. Y el propósito de nuestra vida es ese. Nuestro propósito de la vida es llevar almas a los pies de Jesús. Eso trae un gozo y traerá una recompensa que dice ahí que será excesivamente recompensada, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen ya esa bondad de no tener que estarse preguntando, ni cada uno de nosotros, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué El propósito de nuestras vidas es ese, ¿verdad? Cooperar con la causa de Jesús por la salvación de las personas. Con eso terminamos el repaso del día de hoy y espero que este trimestre que ha sido totalmente cristocéntrico, ¿verdad? Que Jesús nos ha hablado en cada lección, dándonos las herramientas, capacitándonos, y hoy nos hizo ese llamado de dar el paso de fe. Y es mi deseo que cada uno de nosotros en nuestra esfera de influencia podamos dar ese paso de fe. Les pido que ahí como están, me acompañen para hacer una oración. Cerremos los ojos. Buen Padre Celestial, muchas gracias de verdad, porque tú fuiste el primero en dar el paso para la salvación del hombre. Gracias porque no estimaste en nada el ser Dios y te humillaste para ser un hombre y estuviste dispuesto, como leímos, aún a perderte eternamente por causa de nosotros. Ayúdanos a entender ese amor y a actuar en consecuencia. Ayúdanos a ser cristianos de acción, cristianos que no se avergüencen del evangelio, cristianos que reflejen tu amor, que cuando las personas estén en contacto con nosotros realmente puedan ver una vida transformada por Jesús. Señor, bendice a la iglesia de Plano, todos los esfuerzos que se hacen, Señor, por otras personas. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus luchas, en las crisis, en las angustias que están pasando. Y en este momento no quiero pasar por alto la familia del hermano Army, la tragedia que están viviendo en este momento. Señor, que tú puedas cubrirlos, socorrerlos, darle la esperanza de que tú no los vas a dejar en este valle de sombra. Señor, nos entregamos a ti en un sacrificio vivo y permite que pueda ser agradable. En el nombre de tu Hijo Jesús agradezco y oramos estas cosas. Amén. No lo veo, aún no logro verlo. Hola chicos, ¿cómo están? ¡Feliz sábado! ¿Sabe? Me dijeron que venga a este lugar para conocer el animal que formará parte de nuestra historia el día de hoy. ¿Ustedes lo ven? Ayúdenme a buscarlo. Ya lo vi, chicos, es un león y a mí me da mucho miedo los leones, así que mejor me quedo aquí tranquilita. Este animal tiene un rugido muy potente. Escuchen. ¡Qué miedo! Pero este rugido llega a oírse hasta en 8 kilómetros. El león es muy grande, logra pesar 190 kilos. En el pasado
pasado llevaban a los leones a cuevas para que pudieran devorar a las personas que eran castigadas. Incluso los llevaban a estadios para que las personas lo vieran. ¡Qué horror!, ¿verdad? Pero ¿por qué estaremos hablando de leones el día de hoy? ¿Ya sabes nuestra historia? Claro que sí. Hoy hablaremos de un personaje que fue perseverante ante las dificultades, que no se desanimó, sino al contrario, siguió confiando en el Señor. Juntos conozcamos nuestra historia. ¡Vamos! Daniel servía en la corte de otro rey, el rey Darío. Ya no era más un rey babilonio, era la época del pecho y los brazos de plata del sueño de la estatua del rey Nabucodonosor, que representaba a los medos y a los persas. El rey organizó su reino con 120 presidentes y 3 príncipes. Uno de ellos era Daniel, el amigo de Dios, que perseveraba en hacer su voluntad. Fue bendecido y el rey lo encontró mejor que todos, pero la envidia y los celos entraron en aquellas personas, así que empezaron a vigilar a Daniel para encontrar algo malo que al rey no le agradara, pero no encontraron nada. Entonces los hombres malos idearon un plan para que Daniel se equivocara. Él era fiel en sus oraciones, oraba 3 veces al día en su ventana, donde todos lo podían ver, a pesar del decreto que el rey había firmado. ¿Y qué decía aquel decreto? Quien hiciera cualquier petición que no fuera al rey, sería echado al pozo de los leones. El rey amaba a Daniel, y cuando firmó el decreto no lo hizo pensando en que fuera una trampa para él. Así que Daniel siguió orando al Señor como siempre lo hacía. Cuando lo vieron, rápidamente aquellos hombres malos y envidiosos fueron a la presencia del rey y le explicaron que Daniel desobedeció la ley real y que debería ser lanzado al foso de los leones. El rey se puso muy triste, pero no podía librarlo porque ninguna ley de aquel reino podía ser cambiada. Y así Daniel fue al foso a pasar la noche con los leones. Él no tenía miedo, pues sabía que Dios estaría con él y lo libraría. En la noche el rey no quiso comer, tampoco escuchar música como siempre lo solía hacer, pues no podía dormir pensando en cómo estaría Daniel en el foso de los leones. A la mañana siguiente, muy temprano, el rey se despertó y fue en busca de Daniel. Llegando al foso de los leones, llamó con una voz triste: «Daniel, ¿será que tu Dios te libró de esos animales feroces?». Dentro de la cueva se oyó la voz de Daniel que le respondía: «Oh rey, mi Dios envió a su ángel y me libró de los leones». El rey se puso muy feliz. Inmediatamente llamó a los siervos para que sacaran a Daniel del foso. ¿Y saben quiénes fueron a parar allí? Sí, los hombres malos. ¿Será que el ángel del Señor montó guardia e impidió que los leones comieran a esos hombres malos? Ellos no se salvaron porque no creían en el poder de Dios y tampoco lo amaban. ¿Y saben qué más ocurrió? El rey Darío hizo un decreto para que el Dios de Daniel sea el único y verdadero Dios. Daniel siguió sirviendo al Señor hasta el último día de su vida. Recuerden siempre, así como Daniel, a pesar de la ley del foso de los leones, él no tuvo miedo, pues siguió adorando al Dios verdadero. ¿Y nosotros seguiremos adorando a Dios a pesar de las dificultades? Vamos a repetir nuestro versículo de memoria. Se encuentra en Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que este versículo se quede grabado en nuestra mente y corazón. Vamos a orar. Juntamos nuestras manitos, oramos. Querido Dios, gracias te damos por tus bellas enseñanzas en tu palabra. Ayúdanos a ser perseverantes en la oración. En el nombre de Jesús, amén. Chicos, que Dios los bendiga y no se olviden de orar cada momento de su vida. Nos vemos hasta la próxima semana. De mi amante Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaré.
paz me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición de mi impío corazón, lo salvó de perdición mi Jesús. Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, de la angustia me sacó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Hecho fuerte en la virtud, de su perenal salud, y nos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Muy feliz sábado, podemos tomar asiento. Me da muchísimo gusto poder verlos y saludarlos en esta mañana. Tengo que acordarme tal vez de no moverme mucho de donde estamos transmitiendo, ¿verdad? Cualquier cosa me avisan, pero me es difícil saberse mantenerme quieto. Me da muchísimo gusto saludarlos. ¿Cuántas de las familias o individuos que estamos aquí es tal vez la primera vez que asistimos a un culto presencial? ¿Hay alguno de nosotros? Nuestra familia Martínez, Joana, nuestra hermana Guille. ¿Cuántos les decimos bienvenidos? Estamos muy felices de tenerlos. De hecho, algunos tal vez es la segunda vez. No sé si hermano Noel, hermano... No, él ya había estado desde antes, el hermano Isaac. Pero nos da muchísimo gusto verlos. Nos da muchísimo gusto ver también a nuestra querida familia aquí atrás. Muy bien. ¿También es la primera vez? La segunda. Ok. Tener a Génesis con nosotros, que está trabajando en Austin. Y hoy cuando vi que su mamá le tomaba la temperatura a ella, yo digo, ¿quién es? ¿La enfermera que le toma a su mamá o la mamá que le toma a la enfermera? ¿Cuántos le decimos a Génesis bienvenida también? Estamos muy contentos de tenerla. Y por supuesto, estamos muy agradecidos a Dios porque esta semana que pasó se cumplieron 70 años de los Conquistadores. Nos encantó ver un poquito de lo que hicieron en las 3 iglesias. ¿Cuántos disfrutaron de los retos y desafíos? Sí, ¿verdad? Muy buenos estuvieron. La participación de nuestros chicos.
bueno, en nuestro distrito aquí también 2 conquistadores predicaron, otros están empezando con el concurso bíblico. Lo importante es que aún en este año difícil nos animemos y los animemos a ellos a seguir adelante, ¿verdad? Y el pastor Tenorio ya ha recordado que va a haber un pin especial para los conquistadores que en este año, ¿cómo es que se llama el pin ese? Algo con la idea de invencible, ¿verdad? En el año que muchos tal vez dicen ya tuve que dejar los conquistadores, no se dieron por vencidos, ¿verdad? Así que los felicitamos por eso y los animamos a seguir adelante. Sigamos orando por nuestras iglesias, escuelas. Son 6 semanas de clases aquí también en la academia que tenemos a pocas millas, la Academia Adventista. Mi esposa también es maestra en la escuelita de Garland. Y hasta aquí, gracias a Dios, no ha habido casos o contagios. Y sigamos orando de una manera especial. Sabemos que en algún momento u otro hay otras congregaciones que han tenido que hacer una pausa a veces por un par de semanas por algún contagio, pero hasta aquí el Señor ha sido muy, pero muy misericordioso. ¿Cuántos alabamos a Dios en esta mañana? Y seguir orando los unos por los otros. En manera especial, seguir recordando a nuestro hermano Armen. Ustedes saben que él se bautizó aquí en nuestra iglesia en el mes de enero, este año 2020 comenzamos, y él ha perdido este jueves por la noche a su hermano allá en Guatemala. Oremos de una manera especial por la familia Dueñas en este momento de gran dolor. No nos olvidemos de orar. Y contentos también en esta mañana de ver a la familia de nuestro pastor Maxwell Urbina. Hoy los saludamos por primera vez otra vez y en realidad ya los habíamos visto hace como 6 semanas atrás. Y de hecho, yo sé que ellos han estado asistiendo, pero les decíamos que con las máscaras a veces nos cuesta reconocernos, ¿verdad? Pero el Señor tiene misericordia de todos nosotros. Vamos a recordarles también antes de orar que allí está a la entrada la iglesita, el templito de madera donde pueden dejar sus diezmos, ofrendas. Nuestro hermano director de diáconos está allí, ya sea ahora o al final. Vamos a orar para que también Dios bendiga no solo diezmos y ofrendas, sino el estudio de su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Maravilloso Padre, estamos muy contentos y agradecidos a ti por estar en esta mañana en tu casa, por lo bueno que has sido con nosotros. Sabemos, oh Dios, que tú te has manifestado de diversas maneras. Queremos en manera especial poner los diezmos y ofrendas en tus manos de amor, pero especialmente ponernos nosotros en el altar de tu servicio para consagrar todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que podemos llegar a ser a ti, oh Dios. Y por supuesto, en manera muy especial, Señor, queremos poner a nuestro querido hermano Armin Dueñas y a toda su familia en tus manos, para que tú traigas tu consuelo, tu fortaleza, tu esperanza en estos momentos tan difíciles, que podamos todos juntos apoyar también a nuestro hermano Armin, hacerle manifiesto nuestro cariño, nuestro aprecio, nuestras oraciones, pero también, oh Dios, que podamos más que nunca anhelar el día y la llegada de tu segunda venida. Ese día cuando podremos verte cara a cara y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es nuestro anhelo y guíanos hoy en el estudio de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en esta mañana los invito a abrir sus Biblias junto conmigo en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Y hoy vamos a estar dándole una mirada global a un pasaje que estudiamos, de hecho hace una semana atrás finalizamos el estudio de este pasaje y sin embargo hoy queremos darle una mirada atenta para destacar, sin entrar en todos los detalles que ya estudiamos en el repaso de la lección, algunos de los puntos salientes, algunos de los puntos críticos más importantes del sermón final. Así hemos titulado este tema. Ustedes saben que este pasaje, Apocalipsis 14,
los versículos 6 al 12, no solamente nos dan en cierta manera buena parte de nuestra identidad como pueblo de Dios en este último tiempo de la historia, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, identidad y también, por supuesto, nuestra misión y el mensaje que tenemos que compartir con el mundo. De hecho, este pasaje va de la mano con el pasaje que está en Apocalipsis 18, especialmente los primeros versículos. Es parte prácticamente del mismo mensaje. Pero este es el sermón final ¿para quiénes? ¿Y para cuándo? Es el sermón final que va al mundo antes de la venida ¿de quién? La venida de nuestro Señor Jesús en gloria y majestad. Y por supuesto, nosotros reconocemos que, según las profecías bíblicas, el devenir de la historia, estamos viviendo ¿en qué época de la historia? ¿En qué tiempo de la historia? Ya estamos encaminados, podríamos decir, en la recta final, ¿verdad?, de la historia de este mundo. Así que este sermón llega a ser crítico no solo para nosotros, sino también para el mundo, porque es el último mensaje, el sermón final que se predica al mundo. Miren lo que dice Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno, ¿para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy interesante porque esta palabra predicar es la única vez que aparece en Apocalipsis y ya no aparece más hasta terminar el libro y la Biblia, ¿verdad? Es la vez que se menciona en el libro de Apocalipsis la palabra predicación. Y por supuesto esto viene en el contexto de una crisis final, allí en el capítulo 13. Tanto el enemigo de Dios como Cristo se mueven ya para los últimos acontecimientos, mueven las últimas fichas. Aquellos que reciben este mensaje y lo aceptan, terminan recibiendo de Dios su sello. Aquellos que lo rechazan terminan recibiendo una marca que se la denomina la marca de la bestia. Y si ustedes leen la última parte de Apocalipsis, esto determina el destino eterno de todo el mundo, de toda la humanidad. Los que aceptan este mensaje participan de la siega del trigo maduro que es recogido en el granero celestial. Los que rechazan este mensaje participan de la vendimia de las uvas maduras, que significa aquellos que se pierden para siempre. Así que ¿cuántos creen que este mensaje es críticamente importante para nosotros y para el mundo? Es un mensaje que nos compete y de hecho en esta mañana vamos a ver 3 puntos. De hecho, este es un triple mensaje, es un sermón de 3 puntos, es el sermón de 3 puntos que se predica al mundo como mensaje de llamado final, el sermón final al mundo. Y ustedes saben que a veces los predicadores preparamos sermones, de hecho, hoy yo dividí este tema en 3 puntos, no son exactamente los 3 mensajes angélicos, porque eso ya los estudiamos en detalle, sino más bien 3 elementos importantísimos a tener en cuenta sobre este mensaje final, sobre este sermón final al mundo. Y es lo que vamos a estar viendo en los siguientes minutos. Vamos a terminar de leer este mensaje. ¿Qué es lo que dice este mensaje? En este caso, el primer ángel, primero de los 3 puntos de este sermón al mundo. Dice allí que tenía el evangelio, ¿de qué tipo? Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Presten atención, y ese sí es el primer punto de este servidor. Presten atención cómo comienza y cómo termina este sermón al mundo, porque podemos decir y hablar de muchas cosas, pero si perdemos de vista esto, estaríamos perdiendo prácticamente lo más importante. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria.
porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el primer ángel. El segundo le siguió diciendo, ha caído, Babilonia. Apocalipsis 18 dice lo mismo, salid de ella, pueblo mío, la gran ciudad, porque ha hecho beber a las naciones del vino de su furor y su fornicación. Ese fue el segundo. El tercer ángel dice, o le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, mente y acciones, ¿verdad? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hay lenguaje figurado que algunos a veces entienden por el lado que no es, pero es un mensaje que vamos a ver tremendamente importante. Miren el versículo 12. Y prestemos atención, como dice allí mi profesor amigo en Houston, pongámosle ojo, pestaña y ceja a esto, ¿verdad? ¿Cómo empieza y cómo termina este sermón final al mundo? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe ¿de quién? Digámoslo fuerte. Y la fe de Jesús. ¿Cómo empieza este sermón final al mundo y cómo termina? A ver si alguno de ustedes me ayuda a dilucidarlo. ¿Qué menciona allí el versículo 6 y qué menciona el versículo 12, que son puntos, o más bien es una idea en común? Vi volar por en medio del cielo, dice el versículo 6, otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿De qué se trata el evangelio eterno? ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? La palabra evangelio son buenas nuevas. ¿Pero buenas nuevas de qué? De que la economía de alguna manera se va a recuperar, de que va a haber vacunas tan efectivas que ya la gente no se va a contagiar y morir del coronavirus o del COVID-19, que de alguna manera los líderes mundiales se van a poner las pilas y van a llegar a un buen arreglo para que este mundo salga a flote, de que se va a revertir el calentamiento global y ya no va a haber incendios desastrosos y huracanes y todo eso. Esas son las buenas nuevas. ¿De qué se trata el evangelio eterno, mis amados, mi querida familia? ¿Cómo termina este mensaje, este sermón final al mundo? Versículo 12. La paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios, y la fe ¿de quién? De Jesús. El evangelio eterno son las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Y ese mensaje es un mensaje central, no solamente en este capítulo, no solamente en todo el libro de Apocalipsis, que comienza con Jesús y termina con Jesús, no solamente en toda la Biblia, que comienza con la promesa del Mesías y termina con la venida del Mesías, sino que este es un mensaje que Dios quiere que tú y yo tengamos impreso en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque si no, no podríamos no podríamos compartirlo a un mundo que lo necesita si nosotros no lo estamos viviendo. Primer punto del pastor Marsolier, no, porque no es como están divididos necesariamente los tres mensajes angélicos. Este sermón final es un sermón final cristocéntrico, digámoslo fuerte, cristocéntrico. El sermón final para el mundo es un sermón, digámoslo fuerte, cristocéntrico. ¿Qué quiere decir eso? Que está centrado en la persona, en la obra de Cristo Jesús. ¿Por qué es tan importante destacar esto? A veces podemos correr el riesgo, por supuesto ningún extremo es bueno. Necesitamos estudiar los detalles históricos, el impacto de estos poderes que se confabulan en contra de Dios. Pero si Jesús no está en el medio de este mensaje, si lo que estamos compartiendo con otros, o más bien
viviendo o dejando de vivir nosotros, no lleva en su centro a la persona del Señor Jesús y su evangelio y sus buenas nuevas de salvación, lo que estamos haciendo al compartir el resto es terrorismo cristiano, ¿verdad? Porque ¿cuántos creen que la gente ya está desesperada con todo lo que ve alrededor? Y si tú y yo venimos y le decimos encima de todo esto, aquí te traigo un mensaje bestial. Mis hermanos, el énfasis de la Biblia no está, por supuesto que hay poderes denominados aquí bestias, que representan, tal vez en español suena algo fuerte, ¿verdad? No es la intención simplemente de ser ofensivo cuando se describe de esta manera estos poderes, sino de describir la realidad de que están confabulados en contra de Dios y lo que están haciendo. Pero si Cristo Jesús no es de principio a fin el centro de este mensaje y no es el centro de tu vida y mi vida, lo que estamos queriendo compartir con los demás va a agregarle terror a lo que ya a la gente no le hace falta más terror, ¿verdad? Con mirar las noticias y llenarse la mente de todo lo que está pasando alrededor, ya hay suficiente, ¿verdad? Lo que marca la diferencia en este sermón final es que Cristo Jesús sea su centro, de principio a fin. Sin el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no habría ninguna esperanza. Y si lo que tú y yo estamos viviendo y compartiendo con los demás no son buenas nuevas, ¿qué le estaríamos compartiendo a los demás? De las otras ya sobra, ¿verdad? De las que no son buenas. El mensaje final, el sermón final para el mundo ha sido, es y será o debería serlo siempre cristocéntrico. ¿Qué quiere decir evangelio? Ya lo dijimos en parte, sí, buenas nuevas. Buenas nuevas de qué y de quién en la Biblia. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2. Y vamos a ver cómo si el evangelio de Cristo Jesús es el fundamento de este sermón final, todo lo demás calza en su lugar en forma perfecta y tiene sentido, porque el evangelio se relaciona estrechamente con todo lo demás que aparece en este sermón final: el juicio, la obediencia, la ley de Dios, la adoración. Pero si esto no emana de las buenas nuevas del evangelio en Cristo Jesús, realmente no tiene ningún sentido. ¿Cuáles son estas buenas nuevas del evangelio? Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante. Pero Dios, escribe el apóstol sabio, el apóstol Pablo, ya me adelanté en lo que iba a leer, que es rico ¿en qué? En misericordia. Por su gran, ¿qué dice allí? Por su gran amor. ¿Qué más? Con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. Esa era nuestra condición. No había escapatoria, no había manera de salir de ese destino de muerte. ¿Qué sucedió? Estando en ese estado, ¿qué hizo Dios? Ese Dios de gran misericordia, ese Dios de amor, nos dio, digámoslo fuerte, vida, juntamente con quién y solamente en quién, en Cristo. ¿Y qué dice allí? Por gracia sois salvos. ¿Cuáles son las buenas nuevas del evangelio eterno? Que desde antes de la fundación del mundo Dios, el Dios triuno, trazó un plan de redención para la humanidad que todavía ni siquiera había creado, por las dudas que esa humanidad cayera y se apartara de él. ¿Cuáles son esas buenas del evangelio? Que ya desde antes de la fundación del mundo, nuestro Señor Jesús se había ofrecido para venir a rescatarnos. ¿Qué les parece? ¿Son buenas nuevas o no son buenas nuevas? Para nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados, sin escapatoria, el Señor manifestó 3 palabras acá gloriosas: misericordia, amor
gracia. Dice el versículo 6, y juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales, ¿con quién? Con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. La tercera vez que aparece la palabra gracia, en su bondad, para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es, digámoslo fuerte, es don de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo. Es un regalo que significa buenas nuevas para ti, para toda la humanidad, si aceptamos al Hijo de Dios, al Cordero que se entregó por nuestros pecados, a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Son buenas nuevas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ya vamos a terminar de leer el versículo 10 también. No por obras, para que nadie se gloríe. Aquí está el Evangelio eterno, mis hermanos, las buenas nuevas. Pero esto no es simplemente para hacer un estudio teórico de las palabras. Esto es para que tú y yo lo vivamos cada día, que tengamos en nuestros corazones a Cristo Jesús, y donde está su amor perfecto, Él echa fuera, ¿qué cosa? El temor. El amor perfecto de Cristo Jesús echa fuera el temor. ¿Cuántos necesitamos que el Señor eche fuera el temor que está atrapando como nunca antes este mundo? Claro que sí, y que nos afecta a menudo también a nosotros, pero en el nombre del Señor, y cuando tú y yo vivimos el Evangelio, estas son buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Déjenme ilustrárselos de la siguiente manera, porque esto es vital, fundamental, y como parte de este sermón final, insustituible. Todas las grandes religiones mundiales, y tristemente aún incluyendo el cristianismo popular, que se ha apartado de las bases bíblicas del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, implica que el ser humano transita por este mundo para de alguna manera, mediante sus esfuerzos, mediante sus obras, ganarse lo que no se puede ganar, porque Dios ya lo dice claramente, tratar de ganarse la salvación o un mejor destino. Todas las grandes religiones mundiales se basan en esto, y tristemente, como les decía, aún el cristianismo popular, en los esfuerzos humanos para de alguna manera hacer méritos para conseguir a cambio. Si yo soy lo suficientemente bueno, entonces de alguna manera Dios está obligado a darme a cambio una buena recompensa. El Señor no está obligado a nada. Es más, con nuestros pecados ya estábamos de por sí condenados para siempre jamás. No había escapatoria, como decía Carlén hoy, ¿verdad? A no ser que Dios, en la persona de Cristo, hubiera venido a este mundo para salvarnos. Hay un libro muy lindo que he estado repasando, leyendo, y les voy a mencionar dos incidentes de la vida diaria. Un libro cortito pero muy lindo que habla de este mensaje de el último sermón, el sermón final al mundo, de Apocalipsis 14, 6 al 12, y es Volviendo al corazón del adventismo, Robert Falkenberg Jr. El pastor Robert Falkenberg, bueno, acá está la foto atrás, es el hijo del pastor Robert Falkenberg Sr., obviamente, ¿no? Senior Jr.,
que fue presidente de nuestra asociación general, estuvo conectado por Skype en el último Congreso Mundial en San Antonio y a los pocos meses él falleció, al poco tiempo, ¿verdad? Su hijo es director de la obra adventista en China y hace un par de meses lo escuchaba presentando un mensaje para la Universidad Adventista del Plata en Argentina por Zoom, bueno, por Facebook. Él estaba conectado y es un pastor bastante alto, mide 6'4", así como su papá, era un hombre alto. Y él, interesante porque él ha trabajado ahora y antes también en China, pero le ha tocado viajar por muchas partes del mundo, y algo que él siempre ha hecho cuando se encuentra con personas en otras culturas, en otros lugares, es preguntarles exactamente de esto. A ver si las personas tienen la seguridad de la salvación, como tú y yo tenemos solamente en Cristo Jesús. Y de paso, si no tenemos seguridad de salvación en Cristo Jesús, ¿qué tendríamos para compartirle a la gente? Imagínense si yo vengo y les digo, bueno, en realidad yo mismo no sé si esto funciona, pero te recomiendo que leas esto, pero la verdad que a mí me ha metido mucho miedo. Realmente yo mismo vivo temblando todos los días porque no sé si me voy a salvar. ¿Cuánta gente estaría lista para abrazar eso? Pero si tú y yo vivimos el Evangelio y estamos llenos de Jesús y vivimos agradeciéndole a Él por lo que ha hecho en nuestras vidas, eso nos va a salir por los poros. La gente va a querer tener la experiencia que tú y yo tenemos. Bueno, volviendo al pastor Falkenberg. Hace unos años atrás estaba visitando con algunas otras personas allí el país de Jordania y se encontraron en un negocio con el dueño del negocio allí en Jordania, musulmán, y justamente el pastor le preguntó, tú siendo musulmán, ¿qué seguridad tienes de que algún día Dios te va a llevar a su paraíso? Y este hombre no lo pensó dos veces, enseguidita le respondió, dijo, muy fácil, todo lo que tengo que tener es, cuando Dios haga la auditoría final, una acción buena más que una mala. Una buena obra más que una mala. Y con eso ya es suficiente para salvarme. ¿Cuál creen ustedes que es el gran problema de esto? ¿Cómo sabría este hombre que en su auditoría tuvo, aunque sea una obra más buena que una mala, cuando el Señor haga la auditoría? Para ese tiempo él ya va a estar muerto, ¿verdad? O sea que toda su vida va a caminar y transitar por esta existencia sin tener la seguridad de la salvación que tú y yo podemos tener, no en que nosotros somos buenos o que hemos hecho buenas cosas, sino en la bondad, en la misericordia, en la gracia, en el amor de Dios, en las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús. Estando el pastor también en Taipei, la capital de Taiwán, se encontró o iba allí en un taxi, una experiencia que siempre es casi una aventura en muchos lados del mundo. Ustedes saben cómo maneja la gente. Y allí el conductor notó, el pastor llevaba colgado del espejito retrovisor un montón de amuletos y reliquias, y el pastor le preguntó, ¿qué son esas? Y bueno, esas están ahí para ayudarme a no tener ningún accidente por el camino, aunque prácticamente todas esas distracciones ahí eran más posible que tuviera un accidente por distraerse con eso que sin tener eso. Pero el pastor le hizo una pregunta similar. Tú que eres budista, ¿qué seguridad tienes de tener cuando mueras una mejor existencia y llegar a un estado de nirvana? Y este hombre sacudió su cabeza y dijo, la verdad que ninguno. Nirvana no creo, pero la verdad que no sé. Para serle sincero, la verdad que no tengo idea. ¿Qué les parece? ¿Será que eso es lo que Dios quiere para la humanidad?
que andemos por este mundo sin saber ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, sin tener ninguna seguridad? ¿O Él quiere que tú y yo tengamos seguridad de salvación en Cristo Jesús? En Cristo Jesús. Es por eso que el sermón final, mis queridos hermanos, es un sermón cristocéntrico. Por supuesto que vamos a ver que cuando esto es una realidad en tu vida y en mi vida, todo lo demás calza en su lugar perfecto. Miren cómo termina Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque no estamos hablando acá de, recibí la gracia de Dios y ahora voy a vivir como un desobediente, como un incrédulo. No, lo que recibiste entonces no es la gracia transformadora de Cristo. Por gracia sois salvos, versículo 8, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales preparó, ¿quién dice allí? Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Es por eso que el sermón final al mundo es un sermón cristocéntrico. El Evangelio eterno, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, significan que tú y yo no nos podríamos ganar nunca la salvación por nuestras obras. El Señor ya nos ha dado como un regalo su salvación. Y cuando tú y yo la recibimos y la aceptamos, nos transforma de tal manera que ahora, por gratitud al que nos salvó, vamos a querer agradarle, obedecerle, vivir en armonía con Él. Pero no para estar todos los días viendo si tengo una más de este lado o una menos de este, ¿verdad? A ver si... Imagínense lo que sería vivir así. El Señor dice, de eso yo ya me encargué. Ahora tu privilegio es vivir conmigo, en comunión conmigo todos los días. Así que el sermón final para el mundo es cristocéntrico, número 1. Número 2, el sermón final para el mundo es urgente. Ya leímos ahí en el Apocalipsis. Este mensaje, este sermón final, ya sea que sea aceptado o rechazado, lleva a la salvación o a la perdición eterna, según lo hayamos aceptado o rechazado. ¿Cuántos creen que eso ya le da bastante urgencia? Y de hecho saber que todas las demás cosas que describe la Biblia, todos los demás elementos de la historia ya se han cumplido. Lo que ya queda por cumplirse es muy poco. Ya estamos viviendo en el final. ¿Cuántos creen que este es un mensaje urgente? Para nosotros y para el mundo, claro que sí. ¿Cuánta gente empezó este año pensando que tal vez tendría mucho tiempo para vivir, muchos planes? Y de hecho yo creo que nosotros conocemos todos a alguien que ya no está más con nosotros. Esta semana tuvimos la triste noticia de el fallecimiento de Celín Dueñas, el hermano de nuestro querido hermano Armin, por quien sigamos orando y apoyándolo. Yo compartí el número de teléfono de él en nuestro grupo de WhatsApp para que sigamos apoyándolo. Él lo va a necesitar mucho, ¿verdad? El jueves de tarde, de noche, allí creo que tratando de cruzar un río en Guatemala, la corriente se lo llevó y aparecieron los demás, pero no fue hasta ayer por la mañana que encontraron el cuerpo de nuestro hermano Celín. Creyente en Cristo Jesús, miembro bautizado de la Iglesia Adventista. 20 años de edad, una esposa joven, un bebé de 2 meses, otro de 2 años. ¿Qué les parece? Lo frágil que es esta vida, aún para una persona joven. A veces pensamos que podemos tener tantos años para hacer tantas cosas y sin embargo así de frágil y vulnerable somos. Así es nuestra vida, ¿verdad?
Lo importante en el caso de Celine, y eso hablábamos ayer con mi querido hermano Armin, tal vez si él nos está escuchando o nos escucha después, es que su hermano tomó la decisión más importante de todas. Él recibió el Evangelio eterno, no como simplemente una predicación teórica, sino lo recibió en su vida. Y hablábamos ayer con Armin que gracias a esto, a la decisión que él tomó por Cristo, confiamos que algún día hemos de volver a verlo, que él habrá de reencontrarse. Tan difícil a veces perder a un ser querido y más al estar lejos. Armin no puede viajar desde aquí. Imagínense, son 6 hermanos que ahora quedaron, 5 hermanos allá, sus padres. Él decía ahora en especial por mi mamá, por mi papá, que de alguna manera el Señor también siga obrando en sus vidas, atrayéndolos a sí mismo y trayéndoles consuelo, ¿verdad? Lo importante en la vida de su hermano es que él aceptó el Evangelio eterno de salvación en Cristo Jesús. Y lo aceptó mientras todavía tenía oportunidad. A veces decimos, soy joven, tengo toda una vida para estar allá afuera, disfrutarlo, hacer lo que quiera. Y después, cuando ya sea tan viejito que no tenga ni fuerzas para pecar, como dijo alguien una vez, ya ahí me voy a entregar a Cristo, ¿verdad? ¿Es eso lo que el Señor quiere para nosotros? ¿Es eso una conducta segura? No, el Evangelio de salvación en Cristo Jesús y este mensaje, este sermón final al mundo, es y tiene un carácter de urgencia, es urgente. Así que es cristocéntrico, es urgente y último punto, es testimonial. ¿Cómo termina este sermón final? Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia. Esa palabra implica perseverancia. En inglés es endurance. Es no solo el que empieza, sino el que termina una carrera, ¿verdad? Aquí está la paciencia de ¿quiénes? De los santos. ¿Quiénes son los santos? No está hablando acá de estatuas o monumentos, está hablando de aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto coincide perfectamente con lo que leímos en Efesios, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don, regalo de Dios, para que finalmente andéis en las obras buenas que Dios ha preparado de antemano para que anduviesen en ellas. Es lo mismo aquí, ¿verdad? Pero quiero decirles, y para terminar en esta mañana, que este sermón final es no solo cristocéntrico, no solo urgente, sino que también es testimonial. Porque el Señor quiere que no sea simplemente un sermón compartido de labios para afuera, no solamente en forma verbal, sino algo que tú y yo vivamos todos los días. Vuelvo a lo que les dije hace un momento, si tú y yo no tenemos la seguridad de salvación, si no confiamos lo suficiente en Cristo Jesús, si no estamos haciendo de Él nuestro mejor amigo todos los días, ¿qué tendríamos para compartirle a los demás? Pero si tú y yo estamos caminando con Él cada día, esta mañana le decimos, Señor, yo quiero vivir en una comunión mucho más estrecha y profunda contigo. Esta comunión con Él va a empezar a hacer un cambio tremendo en tu vida y en mi vida, como sé que ya lo he estado haciendo en muchas de nuestras vidas, ¿verdad? Ese impacto de tu vida va a traer un testimonio para los demás que están a nuestro alrededor. ¿Qué les parece? El Señor quiere que sea testimonial, que otros vean a Cristo Jesús en ti y en mí. Sí, el sermón final se centra en la persona de Cristo Jesús y es urgente, pero el sermón final eres tú también, soy yo. El Señor quiere que tu vida y mi vida sean un sermón, pero no acerca de nosotros, sino del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo mismo que dice Mateo 24:14.
este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Testimonio, ¿qué es eso? Es que de tal manera el evangelio de Cristo nos posesiona y nos transforma, que tu vida y mi vida se transformen en el sermón final, ¿verdad? Al mundo, que otros puedan ver, no a Ronaldo Marsolier, no al profesor Isaac de Gracia, no a mi hermano Leonardo, que puedan ver ¿a quién? A Cristo Jesús en nosotros. Y estemos tan agradecidos por la salvación que Él ha traído a nuestras vidas, por la esperanza, que no podamos dejar de vivir, y por supuesto aún con palabras de contar a otros, si fuera necesario con palabras también, ¿verdad? Pero la gente va a ver tu vida y mi vida transformadas por el evangelio eterno en Cristo Jesús. ¿Cuántos en esta mañana queremos pedirle al Señor que Él nos transforme en el sermón final para este mundo? Porque Cristo estará viviendo en nuestros corazones cada día. Y su luz va a iluminar a otros. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero cuando Él es mi luz, ahora dice, vayan, vosotros sois la luz del mundo. Ahora ustedes son el sermón para el mundo. Para que otros vean que el evangelio de Cristo Jesús sí funciona. Y con más razón en estos tiempos tan tremendos en los que vivimos, el evangelio de Cristo funciona. ¿Cuántos en esta mañana queremos decirle, Señor, ayúdame a vivir en una relación mucho más estrecha, íntima, personal y diaria contigo que nunca antes? ¿Cuántos queremos decirle, Señor, lléname de tu presencia, de tu amor, de tu gracia, que pueda vivir una vida de gratitud y amor a ti, de servicio, de obediencia, sí, porque ahora cuando el evangelio de Cristo nos llena, todo lo demás calza en su lugar. El juicio de Dios. ¿Quién es el que va a realizar el juicio y va a estar a cargo del juicio? Aquel cuyas manos, cuyos pies, cuyas sienes, cuyo costado fueron atravesados en la cruz del Calvario por tus pecados y los míos. ¿Qué tiene que ver esto con la obediencia a la ley de Dios? Aquel que la obedeció perfectamente, si tú y yo vivimos conectados con Él, su obediencia, su perfección, ahora es acreditada a tu cuenta y a la mía. Están las buenas nuevas del Evangelio. La adoración. Ay, ¿será que voy a adorar a Dios? Si tú y yo estamos llenos de Cristo, el asunto ya está solucionado. Tu vida va a ser una vida de adoración y de alabanza y de gratitud y de servicio constante a aquel que nos salvó. Todos los demás elementos calzan en su lugar. Si Jesús reina en tu corazón y en el mío. ¿Cuántos queremos ponernos de pie en esta mañana y decirle, Señor, yo recibo como nunca antes tu invitación y quiero que tú me transformes en tu sermón final, no para que comparta con los demás esas nuevas que no son las buenas, ¿verdad? Ni siquiera en un contexto religioso, sino que de principio a fin estén permeadas por una relación estrecha que tú y yo tenemos con Cristo Jesús. Que sea un mensaje que tú y yo estamos viviendo. En definitiva, el sermón final es un sermón cristocéntrico, es un sermón urgente y es un sermón testimonial. Vamos a orar. Señor y Padre, en esta mañana queremos agradecerte por las buenas nuevas más increíbles, más maravillosas de toda la historia. Que tú nos amas tanto que aún desde antes de la fundación del mundo pusiste en marcha el plan de la redención. Oh Señor, cuán grande y cuán maravilloso es tu amor. Cuán inmerecido es, pero gracias porque en la persona de tu Hijo Cristo Jesús, este evangelio
se hizo una realidad. Gracias, Señor, porque podemos tener la seguridad de la salvación. No en nuestras obras, oh Dios, no en nuestros esfuerzos, sino en los méritos santos y perfectos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estas son las mejores buenas nuevas, tu Evangelio eterno, no solo para compartir en una forma verbal, sino para que cada uno de nosotros seamos transformados en sermones vivientes de lo que tu amor y poder pueden hacer en la vida de un ser humano. No solo el mundo necesita urgentemente estas buenas nuevas, sino que nosotros necesitamos vivirlas como nunca antes. Y de esa manera nos vas a capacitar para poder compartirlas con tantas personas a nuestro alrededor que necesitan imperiosamente la esperanza que tú traes a nuestras vidas. Cuídanos y guárdanos en tu amor el resto de este santo sábado y también ayúdanos a transitar por este tiempo difícil en el que vivimos, con esperanza, con amor, con dedicación y servicio a los demás, porque tú nos amaste primero. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. En mi vivir voy a decir que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi vivir voy a decir que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi vivir mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi hablar voy a contar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi hablar voy a contar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi hablar contará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi reír voy a mostrar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi reír voy a mostrar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi reír mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. Les recuerdo antes de orar que si alguien trajo sus diezmos y ofrenda y necesita dejarlos, allí puede hacerlo a la salida. Vamos a orar. Señor maravilloso, gracias nuevamente por tu palabra y por Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir en ti, por ti y para ti cada día de nuestra vida. Y que muchos otros puedan ver en nosotros, no a nosotros, sino puedan ver a nosotros en Cristo Jesús. Señor, bendícenos en el resto de este sábado. Los programas de clubes, de escuela sabática, los programas de sociedades jóvenes. Ayúdanos, Señor, a poder permanecer conectados contigo y los unos con los otros. Y apoyando el ministerio de la iglesia y siendo parte, Señor, de las buenas nuevas de salvación para compartir con otros. En el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios les bendiga. Feliz sábado.